estoy con el doctor Luis José Uzcategui, psiquiatra, antropólogo. Él acaba de regresar de un Congreso Mundial de Psiquiatría. Él ha invitado porque hay muchos temas que conversar con él, porque él nos puede orientar sobre algunas cosas, sobre todo que estoy viendo aquí un reportaje, dice La vida en tiempos de cola, que apareció en el periódico Quinto Día con la opinión de algunos médicos. ¿Cómo es eso de la vida en tiempos de cola? ¿Qué hay, qué sensaciones hay en la persona que pasa 4 horas, 5 horas, 6 horas en una cola y al final no consigue la comida? ¿Cómo es su reacción psicológica? Sin duda. Bueno, mira, Carlos, ahorita el venezolano tiene dos activaciones muy peligrosas, que es, se le está activando el cerebro de las emociones diarias y el cerebro de las emociones especiales. Te explico. Cerebro de las emociones diarias es que, bueno, vive en una situación de ansiedad, de miedo, de angustia, de pánico, con todas las consecuencias que esto genera. Vive en una situación de tristeza, depresión, inclusive ideación suicida, riesgos de bajar la calidad de vida mucho, y vive también en una situación donde la ira pues está presente, ¿no? Donde la agresión, todos los días a los venezolanos están agrediéndose. ¿Consecuencia de qué? En parte sí, de estas situaciones como por ejemplo las colas, ¿no? Porque no olvidemos que cuando un país vive una situación de estrés que tiene características de ser de última generación, ¿qué es un estrés de última generación? Un estrés que es muy severo, que se impone de una forma muy acelerada y sobre todo que genera conductas regresivas. La cola es una conducta regresiva porque la sociedad ya de modernas han dejado esa opción de cola. Entonces pues tenemos ese gran drama. Los dos cerebros del venezolano están muy hiperactivados con todas las consecuencias nefastas para la salud mental y la salud física. Ahora, el estrés como tal. Ningún psiquiatra me ha explicado a mí qué es el estrés. ¿Y qué siente una persona cuando ya estoy estresada? Estoy angustiado. Estrés. Estoy fatigado. Estrés es una sumatoria de manifestaciones psíquicas y orgánicas. Te cuento. Estrés es el individuo que anda acelerado, que se le olvidan las cosas, que comete errores en el trabajo, que siente mucha ansiedad y mucha angustia, que a veces tiene que abusar del alcohol para neutralizar eso, que llega a su casa irritable, insulta a los demás, que en el tráfico por cualquier tontería se baja a agarrarse a golpes. En otras palabras, su calidad de vida está en el suelo. Va a vacaciones, toma vacaciones y no disfruta de las vacaciones. Estrés es una situación en la cual cambia la manera de interpretar la vida, todo le parece mal, todo le parece desagradable, vive criticando a los demás, de modo que es una situación muy compleja. ¿Cuándo se da estrés? Cuando los estímulos son muy fuertes y todo humano tenemos riesgo de caer en el estrés. Venezuela está pasando, como te señalaba, por un estrés de última generación. También se da estrés dependiendo de las condiciones del individuo. Cosas que no deberían ser estresantes, entonces el individuo las magnifica, las agranda, las agiganta y vive en un mundo de estrés. Todos los políticos que se insultan unos a otros están estresados. Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso de que insultan a los presidentes, a los expresidentes, están estresados. No, lo que pasa es que eso ya es una estrategia y es una característica de la actividad política. Agredirse, mentir, insultar, faltar el respeto. Porque tú te pones a ver, todos esos son elementos de que no colaboran para... Y fíjate tú qué interesante, que deberían ser los primeros que deberían tener patrones sociales a copiar. Pero eso no es estrés. Eso, otra cosa, Carlos, no podemos seguir en esto, no como el venezolano que estaba viviendo una vida muy dura, ¿no? Sino como aquel individuo que llega a ciertos cargos, como por ejemplo cargos políticos, y comete una cantidad de barbaridades y lo justifica. ¿Por qué? Porque estoy estresado. ¿No? ¿Y para qué aceptó ese cargo? ¿Para qué tomó esa presidencia? ¿Para qué asumió ese rol? Porque nadie se lo impuso. En cambio, al pueblo sí le imponen penalidades. Ahora hay personas. Hay personas que tienen un comportamiento siempre muy activo, muy agitado, o digamos estresante, ya algunos, y otros que le resbala. Yo conozco un cuñado mío que duerme hasta la medianoche, hasta la mediodía, ahí es donde entra le resbala cualquier cosa, no se preocupa nada. Bueno, ha cumplido 80 y pico de años y el tipo... Ahí está, nada lo preocupa. Factores personales, psicológicos, que individuos que nacen con disposición o predisposición a manejar. Y eso es bueno para la vida, ¿no?
Sin duda, ayuda mucho. Pero lo interesante de esto, Carlos, es que como la mayoría no son los que tienen esas características, sino la mayoría tenemos el riesgo de irritarnos, de cometer torpezas, de cometer equivocaciones. La buena noticia es que hay estrategias para esto, Carlos. ¿Cuál es? Me gustaría mostrarte qué sucede en un cerebro cuando anda bajo estrés y bajo emociones primarias. Dale, pues. Veámoslos en el video, ¿no? Dígalo. Ese es un cerebro, Carlos, que tú ves que está activado, pero fíjate que tiene ciertas características, ¿no? Y es que muchas áreas del cerebro se están activando, pero ahora vamos a comparar este cerebro con un cerebro en el cual ha utilizado técnicas para disminuir el estrés. Fíjate qué interesante. El próximo cerebro es un cerebro que se activa de una manera más integral, y sobre todo, ¿qué es lo interesante del próximo cerebro? Activa las áreas de la inteligencia. Entonces, una de las técnicas muy importantes para manejar el estrés es identificar la respuesta personal, porque uno de los riesgos que los humanos tenemos es que siempre buscamos explicación en el mundo de afuera, en el mundo exterior. Y resulta que qué interesante es empezar a observar cómo es mi respuesta, cómo yo reacciono, cómo yo genero mis relaciones sociales, cómo me comunico. Fíjate esta imagen tan interesante, Carlos. Mira, esa activación en rojo, ese es un cerebro entrenado. Entrenado. Claro, con técnicas como es identificar mi respuesta. Entonces, es un cerebro que se da el lujo el individuo que lo tiene, gracias al entrenamiento, de utilizar las áreas del sapiens. ¿Cómo se entrena un cerebro? A través de técnicas. Dos te voy a contar rápidamente. Identificar tus respuestas emocionales. Segundo, si tú identificas esas respuestas emocionales, estás activando los sistemas inteligentes. Pero ¿cómo identificas tu respuesta emocional? Bueno, imaginémonos que a mí me molesta algo y yo doy un manotazo acá. Si yo empiezo a darme cuenta que mi respuesta fue torpe e inadecuada y no le doy una justificación externa, tú me llamas calvo. Me dijiste cuando empezamos el programa que me estaba cayendo el pelo. Yo le doy un golpe acá. No, se está cayendo, se cayó. yo le doy un golpe acá. Eso es una torpeza de mi parte, de no saber manejar un estímulo. Pero qué fácil sería yo decir, no es que Carlos me faltó el respeto. No, tú no me lo has faltado. Si yo aprendo a entrenar mi cerebro en observarme a mi propio cerebro, yo voy a generar esa respuesta de activación de cerebro inteligente. Y el segundo paso es, si yo reflexiono y pienso sobre cómo yo sí puedo entrenar mi cerebro, cómo yo sí puedo ser un creador de respuestas más inteligentes. Y esas reacciones de los tipos que son irascibles, que no se prestan. Bueno, es que eso, el 90% de los individuos no tiene educación emocional, no tiene entrenamiento emocional. ¿Y qué pasa en los cerebros que nunca se usan? Vamos a receso, te hago una pregunta.